Bienvenidos a un nuevo video tutorial de química biológica. En esta ocasión vamos a continuar con el tema 3 correspondiente a lípidos y vamos a hacer especial hincapié en este episodio a los esteroides. Los esteroides derivan de un hidrocarburo muy particular que es el ciclopentano perhidrofenantreno, que tiene esta estructura que pueden ver acá. Ven que son 4 anillos del hidrocarbono fusionados, 3 son hexagonales, 1 es pentagonal, y este es el esqueleto básico que tienen todos los esteroides. Pueden tener algunas sustituciones en el carbono 3, como un oxidrilo o un doble enlace entre 4 o 5 o 5 y 6, grupos metilos en esta posición o en esta, o una cadena carbonada en el átomo 17. Dentro de los esteroides tenemos varios grupos de interés, pero solamente vamos a hacer hincapié en 4. Los esteroles, que son esteroides en donde un oxidrilo toma el rol fundamental. Los que están presentes en el reino animal se denominan zooesteroles y los que están presentes en el reino vegetal se denominan fitoesteroles. Los ácidos biliares, que son indispensables para la digestión de las grasas. Estos compuestos tienen anfipatía, tienen una parte polar, otra parte no polar, entonces sirven como detergentes o emulsionantes de grasas. Las hormonas esteroideas, dentro de las cuales tenemos dos grupos, las hormonas sexuales, ahí tenemos a los estrógenos y a los andrógenos. Vamos a hacer especial hincapié en las hormonas sexuales, incluso va a haber otro video tutorial para explicar este tema en particular. Y después tenemos acciones con hormonas con acciones sobre el sistema inmunológico, como son los corticoides. Y por último vamos a ver a la vitamina D, que tiene primordial importancia a nivel del tubo digestivo o en el metabolismo de los huesos, dado que regula los niveles de calcio en sangre. Pasando a los esteroles y los estanoles vegetales, pueden ver acá estas estructuras. Fíjense que todos tienen el ciclopentano perhidrofenantreno. En la posición 3 tienen un oxidrilo, todos ellos, por eso son estanoles o esteroles, en donde la palabra ol hace referencia al oxidrilo de la posición 3. En este caso tenemos una insaturación. En la posición 17 tenemos diferentes cadenas carbonadas. Fíjense que todos tienen estructura muy similar, algunos difieren en un doble enlace o en esta posición otro doble enlace, etc. Estructuras muy similares. Pasando a los esteroles animales, el más importante es el colesterol. El colesterol se caracteriza por tener un oxidrilo en la posición 3, una insaturación en esta posición, una cadena carbonada en el átomo 17 que tiene esta estructura y dos metilos en esta posición. Fíjense el lanosterol, por ejemplo, que está presente en la lana de las ovejas, tiene una estructura muy similar, con algunas diferencias, como por ejemplo este doble enlace y este doble enlace. El colesterol es un modulador de la fluidez de la membrana. Fíjense que tiene anfipatía porque esto es un extremo polar y todo esto es una cola muy hidrofóbica. Entonces el colesterol puede intercalarse entre los fosfolípidos de membrana y en los lugares a donde la membrana está mucho más fluida, porque los fosfolípidos tienen ácidos grasos no saturados, sino que tienen más bien insaturados. Entonces en esos lugares el colesterol puede formar asociaciones y aumentar la fluidez de la membrana. En cambio, en otros lugares a donde hay fosfolípidos con colas de ácidos grasos muy saturadas, en esas zonas hay un aumento de las interacciones de Van der Waals. En esas zonas la membrana se pone mucho más rígida, entonces el colesterol puede intercalarse entre esos fosfolípidos, romper esas interacciones y así aumentar la fluidez de la membrana. Entonces, por un lado, el colesterol puede o bien aumentar la fluidez o bien disminuir la fluidez de la membrana. Por eso se dice que es un modulador de la fluidez.
Pasamos ahora a los ácidos biliares. Los ácidos biliares tienen también el ciclo básico del ciclopentano perhidrofenantreno. Tienen en la posición 3, en la 7 y en la 12 oxidrilos que tienen la particularidad de estar por debajo del plano que forman los carbonos del ciclopentano perhidrofenantreno. Entonces, los diferentes ácidos cólicos difieren en las posiciones de los oxidrilos. Si comparamos el ácido cólico con el desoxicólico, por ejemplo, que tiene oxidrilos en las posiciones 3 y 12, y el queno-desoxicólico, que tiene en las posiciones 3 y 7, pueden ver que estos dos tienen un oxidrilo menos que este. Esto posiblemente no se vea directamente en la estructura planar, pero si se representa la estructura tridimensional del ciclopentano perhidrofenantreno, uno puede ver que estos oxidrilos que están por debajo del plano que forman los cuatro anillos, cuando se lleva al espacio, estos oxidrilos se pueden ver que están todos sobre una misma cara, incluso el grupo carboxilo del ácido cólico, o el queno-desoxicólico o el litocólico. Cualquiera de ellos genera la misma estructura tridimensional. Entonces, esta estructura tiene una cara que es directamente hidrofóbica y otra cara que es hidrofílica, a la cual miran el carboxilato y los 3 oxidrilos o 2 oxidrilos, depende de cuál sea el ácido biliar que estemos considerando. Entonces, esto le permite a los ácidos cólicos formar estas estructuras macromoleculares que pueden ver acá, con todas las caras hidrofílicas hacia afuera y las caras hidrofóbicas hacia adentro. De esa manera se acomodan en el proceso de la digestión todas las grasas o los aceites que habíamos visto en el video tutorial anterior, que eran triacilgliceroles, y permitir de esa manera formar lo que se denomina una emulsión, es decir, solubilizar, o mejor dicho, tratar que no se forme un sistema heterogéneo de dos fases, una fase acuosa y otra fase lipídica, adentro del intestino, de manera que al emulsionarse estos triacilgliceroles se forman estas estructuras que sean más o menos estables en el interior del intestino. Por supuesto que las dos moléculas de ácidos biliares adyacentes dejan una pequeña luz para que actúen las enzimas que son capaces de hidrolizar los triacilgliceroles. Estas enzimas son básicamente las lipasas pancreáticas que se sintetizan en el páncreas. Aquí vemos brevemente la estructura del sistema digestivo. Recordarán de cursos anteriores que el estómago desemboca en una primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. El duodeno tiene 3 partes, una parte pequeña, una segunda descendente, una tercera y una cuarta que es más bien sigmoidea y que desemboca en el intestino grueso. Las cuatro porciones del duodeno están abrazando a la cabeza del páncreas. El páncreas es un órgano que tiene 2 partes, una cola, que es la que ven acá, y una cabeza que queda totalmente abrazada por las 4 porciones del duodeno. En la segunda porción desembocan 2 cosas, el conducto excretor del páncreas y un conducto biliar que se forma por la unión del conducto hepático y el conducto cístico. Estos 2 conductos vienen, el primero, el conducto hepático, viene del hígado y el conducto cístico es lo que viene de la vesícula biliar. La bilis es un compuesto que está formado por agua, sales, iones y principalmente los ácidos biliares. Esta bilis es sintetizada por el hígado y se acumula en la vesícula biliar. Luego que se produce la ingesta de los alimentos, en el proceso de digestión, la vesícula biliar, en respuesta a una hormona que en realidad fabrica el intestino delgado, excreta la bilis y la bilis se deposita o se acumula en el interior del
intestino delgado, particularmente la segunda porción del duodeno. Entonces, en este lugar es a donde se forman las micelas y entonces las enzimas pancreáticas que fueron sintetizadas en la porción excretora, digamos, del páncreas, pueden actuar sobre las micelas y favorecer al proceso de digestión de los lípidos. Muy bien, pasamos ahora a las hormonas sexuales. Nosotros en esta unidad solamente vamos a estudiar las hormonas sexuales de naturaleza lipídica, pero a modo de resumen, y esto lo van a estudiar mejor en fisiología, quiero que sepan que todas las glándulas que fabrican hormonas en el organismo, como por ejemplo las glándulas mamarias, el propio tejido adiposo, el útero, el riñón, la glándula suprarrenal, tiroides, los testículos, los ovarios, todas estas glándulas están bajo el control directo de una glándula maestra que se encuentra en el cráneo, que se denomina hipófisis. La hipófisis se asienta sobre un hueso del cráneo que se llama esfenoides, particularmente sobre la silla turca del esfenoides, y tiene dos partes. Una parte anterior, que es la que ven aquí en verde, y una parte que se denomina adenohipófisis, y una parte posterior que se denomina neurohipófisis. La hipófisis sintetiza básicamente dos hormonas, la antidiurética y la oxitocina. La antidiurética trabaja sobre el riñón para concentrar la orina y la oxitocina trabaja sobre la musculatura lisa tanto del útero como de las glándulas mamarias. La adenohipófisis fabrica varias otras hormonas. Estas son algunas de naturaleza proteica, otras de naturaleza peptídica. Por ejemplo, la ACTH o adrenocorticotrofina es polipeptídica, pero la hormona tirotrofina, la hormona folículo estimulante o la hormona luteinizante son todas de naturaleza proteica. Estas hormonas, sintetizadas por la adenohipófisis, tienen la función de regular tanto la acción testicular como la acción ovárica o la acción de la tiroides o de la corteza suprarrenal. Vamos a tener otro video tutorial para explicar mejor las funciones biológicas de cada una de estas hormonas, particularmente las hormonas sexuales, LH, FSH, y las que se sintetizan en la corteza suprarrenal, vamos a ver brevemente ahora. La corteza suprarrenal tiene una forma triangular, tiene 3 por 2 por 1 centímetro. Se llama suprarrenal porque justamente se apoya por arriba de los riñones, y si uno hace un corte transversal de la glándula podemos ver que nos encontramos con una corteza y una médula. La corteza es de naturaleza histológica muy diferente a la de la médula. La médula fabrica neurotransmisores, básicamente adrenalina y noradrenalina. En cambio, la corteza fabrica hormonas, esteroides, corticales, que por eso se denominan corticoides. Si uno analiza histológicamente la corteza, se puede ver que no es de la misma manera, sino que hay capas. La capa más externa o la zona más externa se denomina zona glomerular o glomerulosa. La de adentro o por debajo de la zona glomerulosa se denomina zona fasciculada. Hay columnas celulares, cada una de las células se llaman espongiocitos, y más hacia adentro, ya cerca del límite con la médula, tenemos la zona reticular y finalmente la médula. Cada una de estas secciones glandulares fabrican hormonas diferentes. Por ejemplo, la zona más externa fabrica aldosterona, que es una hormona que tiene que ver con el intercambio de iones entre la sangre y la orina. Una vez sintetizada en la corteza suprarrenal, actúa directamente sobre el riñón. El cortisol, la corticosterona, estos ya son glucocorticoides que se sintetizan en esta zona y tienen que ver más con la inflamación y el sistema inmunológico. Si uno puede atribuir porcentajes a estas hormonas, podríamos decir que
un 15% de la aldosterona se sintetiza en la zona glomerular, un 75% del cortisol y los andrógenos en la zona fasciculada y un 10% también cortisol y andrógenos en la zona reticular. Todas estas hormonas, básicamente los glucocorticoides, están regulados por la adrenocorticotrofina, que como vimos recién es una hormona que se sintetiza en el hipotálamo. Bien, voy a hacer solamente una introducción de las hormonas sexuales porque, como les dije, vamos a tener un video tutorial específico para esto. Las hormonas sexuales se clasifican básicamente en dos grupos: las hormonas sexuales femeninas, que allí tenemos a los estrógenos, básicamente el estradiol y la estrona, y la hormona masculina principal o andrógenos, la testosterona. También tenemos otras hormonas femeninas como son los progestágenos en lugar de los estrógenos, y el actor principal de este grupo es la progesterona. Cada una de estas hormonas se sintetizan en diferentes zonas del ovario. La testosterona se fabrica en los túbulos seminíferos del testículo y tienen que ver directamente con la producción de espermatozoides. En cambio, las hormonas femeninas, reguladas por la FSH y la LH, tienen más que ver con el ciclo sexual femenino y la maduración de los ovocitos. Bien, esto es todo lo que vemos de esteroides. Como siempre, ustedes deberían enriquecer estos conocimientos si así lo desean. Entonces le dejamos la bibliografía correspondiente. Será hasta un próximo video tutorial de química biológica. Muchas gracias.